se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Amén, amén. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una corta oración? Amén. Bueno, oremos. Bondadoso Padre que moras en el alto cielo, en esta hora damos gracias por la oportunidad que nos das a través de estos medios de comunicación de compartir la palabra con todos los hermanos que están conectados a nivel mundial. Desde ya te pedimos tu bendición, tu dirección y tu guía para que al compartir la palabra todos podamos ser edificados juntamente, todos podamos ser bendecidos y la palabra que vayamos a exponer, Señor, sea inspirada por ti para que, como dice la Biblia, de consuelo, de paz y de edificación a tu pueblo esparcido a nivel mundial. Gracias por escucharnos, gracias por darnos este privilegio. Te pedimos que perdones nuestros pecados si en algo te hemos ofendido y nos hagas aptos de estar en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, el tema que quiero compartir lo he titulado De Filadelfia a la Odisea. Un tema que está marcado en el contexto del estudio o de presentar un poco el tema de lo que es 1888 y cómo el mensaje que Dios dio a su pueblo en ese año está calculado para llevarnos de vuelta o de regreso a Filadelfia. De Filadelfia a la Odisea y luego de regreso a Filadelfia. Ese es el tema que queremos trabajar en esta mañana. Y quiero darles primeramente saludos y bendiciones a todos los hermanos que están conectados a la cadena. Buenos días, mis queridos hermanos. A los que están en otras latitudes, principalmente de Europa, buenas tardes. Y bendiciones pues para todo el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios a nivel mundial. A todos los que estamos en la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada. Como ya dijo la hermana Sonia, les habla su hermano John García, tenía tiempo, ¿verdad? Si me habían podido conectar, pero gracias a Dios que nos ha dado este privilegio en este día. Y bueno, que su nombre sea alabado, ¿no? Amén. Amén, sí. Miren, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estamos viviendo. Nos ha permitido vivir en esta hora solemne de la historia del mundo. No tenemos que tener dudas, mis hermanos. Dudas en sentirnos contentos de vivir en esta hora. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de ver a Jesús viniendo en toda su gloria. Es una oportunidad que solo la tendremos los que estamos en esta última generación. Y tenemos el desafío de batallar contra la bestia, contra la imagen de la bestia y contra su marca. Y sobre todos los desafíos, tenemos la oportunidad de ser parte de ese grupo especial que menciona la Biblia, que es el grupo de los 144,000 sellados. Y eso es de todos los privilegios, de todos los tiempos que ha tenido la Iglesia de Cristo, este es uno de los más grandes privilegios, porque ese grupo va a estar en íntima comunión por la eternidad con Cristo, con el Padre, y seremos, como dice la Biblia, sacerdotes
de Dios y de Cristo. Y justamente el tema que hoy queremos exponer tiene que ver con justamente cómo sale ese grupo de los 144.000 en el contexto de lo que es Filadelfia y Laodicea y en el contexto del cumplimiento profético. El tema, como ya les dije, que queremos trabajar hoy, es cómo la iglesia remanente se transformó de Filadelfia a Laodicea. Y eso va a explicarnos el por qué, por qué se han pasado 129 años, desde 1888 hasta hoy, por qué han pasado tanto tiempo y Jesús aún no ha venido. A la vez, vamos a ver las citas que nos muestran que cuando el remanente de Dios, el remanente adventista, regrese o regresemos al Espíritu y al poder y a la verdad de Filadelfia, entonces es que vendrá el fin. Entonces es que se van a desatar los últimos acontecimientos que tanto esperamos. Y vamos a entonces entender a nivel práctico cuál es el mensaje, cuáles son los mensajeros que Dios envió para que la iglesia de Laodicea vuelva a convertirse en Filadelfia. Todo eso es lo que queremos trabajar pues en este día, en esta mañana, con la ayuda y el poder de Dios. Entonces, bueno, sin más ni más, entremos de lleno, vamos al libro del Apocalipsis. En el capítulo 3 encontramos estas dos iglesias, que son las últimas dos iglesias de la serie de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Laodicea, son las últimas dos iglesias que tenemos allí, y nos mencionan el contraste que hay entre estas dos iglesias. El contraste de estas dos iglesias. De esta serie de 7 iglesias, solo las últimas dos representan la condición de la iglesia cristiana del tiempo final. A los que no lo saben, a los que quizás no lo han estudiado, las 7 iglesias del Apocalipsis representan los 7 períodos por los cuales pasaría la iglesia cristiana antes de que Jesús viniera por segunda vez. Es un resumen de la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Y de estos 7 periodos, los últimos 2, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Laodicea, entonces, como decíamos, representan el periodo, la condición de la iglesia en el tiempo, en el periodo histórico final. Como hemos estado mencionando, la iglesia remanente del tiempo final va a tener la mayor batalla y el mayor desafío que ninguna de las otras iglesias del Apocalipsis. Tendremos que batallar contra Babilonia, contra la bestia, contra su imagen y contra su marca. Esa es nuestra batalla, la batalla final del remanente. También nos corresponderá pasar, si estamos aún, ¿verdad?, con vida, nos corresponderá pasar por las 7 plagas postreras. Y a todos, ahí sí no hay duda, y lo hemos estudiado antes, sabemos que todo adventista fiel que permanezcamos fieles, todos vamos a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, un tiempo de angustia en el cual no habrá mediador. De las 7 iglesias del Apocalipsis, la Filadelfia y Laodicea son las que van a afrontar estos desafíos. Podríamos usar la terminología, uno para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. En el contexto de las 7 iglesias encontramos que la iglesia de Sardis, que es justamente la iglesia anterior a Filadelfia, es la iglesia de la cual surge Filadelfia. Es decir, Sardis, o para recordar todos, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica con sus propios desafíos. Luego viene la iglesia de Esmirna, que representa el periodo de la persecución romana y de los mártires del cristianismo. Luego viene el periodo o la era de compromisos, que es la iglesia de Pérgamo. Tenemos entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo es la iglesia en la cual comienzan los compromisos con el poder romano, y es ahí el periodo principal donde surge Constantino y todas las doctrinas católicas, es decir, todas las doctrinas del vino de Babilonia. Después viene Tiatira, que es el periodo de la supremacía católica, de la supremacía papal, simbolizado bajo la figura de Tiatira de Jezabel. Y luego es que de Tiatira surge la iglesia de Sardis, que representa a
a la iglesia protestante norteamericana en la década de 1780. Esta parte sí vamos a mencionarla con una cita del Espíritu de Profecía porque ya estamos entrando en materia. En el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 18, en la página 310, hablando de la iglesia de Sardis, dice la hermana White, o dice el testimonio de Jesús, lo siguiente: la condición en que se hallaría entonces la iglesia en 1780 está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estos son los versículos 1 hasta el 3 del capítulo 3 de Apocalipsis, y vemos que estas se refieren a la iglesia de Sardis, y según el testimonio de Jesús, esta condición o esta iglesia se refiere a las iglesias cristianas de 1780, las iglesias protestantes norteamericanas. En ese contexto, en ese tiempo, Miller y sus colaboradores venían de las iglesias protestantes, venían de Sardis. Acuérdense que Miller era bautista y muchos otros estaban de esa iglesia. De hecho, Miller comenzó su predicación en la iglesia bautista y recibió una licencia como predicador oficial de la iglesia bautista. O sea que Miller viene de la iglesia de Sardis. Pero con lo que él descubre, con lo que Dios le revela del capítulo 8 del libro de Daniel, él comienza pues a predicar con poder en las iglesias y comienza a levantarse pues un movimiento que se llegó a conocerse en su tiempo como el movimiento millerita. El movimiento adventista, el movimiento millerita, adventista porque estaban todos con la expectativa en torno a esta profecía de la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Luego que viene lo que sabemos que es, ¿verdad? El chasco, después que pasa la fecha y Jesucristo no viene, entonces viene el chasco, y después del chasco, el momento de entender lo que había pasado, dice que ellos comienzan a estudiar a ver dónde estuvo el error. En ese contexto, vamos ahora al mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 425, y vamos a entender que justamente en ese momento, justo después del chasco, comienza el período de la iglesia de Filadelfia. Conflicto de los Siglos, página 425, dice: pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado, tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Conflicto de los Siglos, página 425. Entonces, hermanos, encontramos en esta cita varias informaciones importantísimas. Habla, entonces, que después del chasco, justo después del chasco, cuando comienzan a estudiar el por qué ocurre el chasco, y comienzan a revisar las profecías y a darse cuenta que lo que estaba pasando no había ningún problema en el cálculo profético, sino el problema estaba en la naturaleza del evento que ellos esperaban. Ellos esperaban que la purificación del santuario era la purificación de la tierra. Pero cuando estudian realmente la palabra santuario a la luz de la misma Biblia, dejando a un lado
el contexto, el significado tradicional de la palabra santuario, es cuando entienden que el santuario al que hace referencia es el santuario celestial. Y entonces dice aquí las palabras que acabamos de leer. Cuando comienzan a estudiar ese tema del santuario, se dan cuenta que todavía queda una puerta abierta, que se cerró una puerta, que es la puerta del lugar santo, pero se abrió la puerta del Santísimo. Y en ese contexto entendieron que había comenzado para ellos el periodo de la iglesia de Filadelfia. Entonces la iglesia de Filadelfia representa al pueblo adventista pionero de 1844. ¿Amén? Amén, amén. Entonces, dado desde este contexto, de esta condición, ¿qué se deduce o qué conclusiones podemos ir viendo ya desde aquí? Bueno, si los pioneros son Filadelfia, para los pioneros la promesa era lo que dice Apocalipsis 3:9. 3:9 dice: yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces, para los pioneros, para Filadelfia, la promesa era que los falsos cristianos vendrían a adorar a sus pies. Otra promesa, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. La otra promesa para Filadelfia, para los pioneros, era que serían guardados de la hora de la prueba final. Versículo 11 está la otra prueba, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, la otra promesa que se le da a Filadelfia, que se le da a los pioneros, es que iban a ver a Cristo en su segunda venida. Y la última promesa de Filadelfia, que está en el versículo 12, dice, es la promesa para los vencedores. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, la otra promesa a Filadelfia, la otra promesa a los pioneros, es que tendrían el sello de Dios en sus frentes. El sello que diría Dios, Jesús, Nueva Jerusalén. Esas son las promesas, son las 4 promesas a Filadelfia, a los pioneros adventistas, a los vencedores de Filadelfia. Tendrían, ¿quiénes son, a quién representan los vencedores? ¿Qué tenían que vencer? ¿Qué tenían que vencer los de Filadelfia para poder recibir esas 4 hermosas promesas? Bueno, ellos estaban, ¿verdad?, experimentando en ese momento, el mensaje de los 3 ángeles. Ellos habían recibido el mensaje del primer ángel, que los llevó hasta el 1844, también el mensaje del segundo ángel, porque justamente ellos se separaron de las iglesias que no quisieron aceptar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y lo que les quedaba por delante, el punto que les faltaba a ellos por delante, y ellos habían vencido, habían recibido el mensaje del primer ángel, habían creído en Daniel 8:14. Ellos habían vencido el segundo mensaje, porque implicaba separarse de las iglesias en las cuales habían crecido. Al darse cuenta que estas iglesias no aceptaban el mensaje del primer ángel y que prohibían que predicasen en sus púlpitos, ellos entonces tuvieron que dar otro paso de fe, otro paso de victoria, que fue tener que separarse de esas iglesias que ya al tomar esa actitud dejaban de ser iglesias de Cristo. Habían avanzado, pues, habían dado 2 pasos de victoria, pero todavía les quedaba algo por vencer. Y eso que les quedaba por vencer es el mensaje del tercer ángel. Ellos tenían que avanzar, así como lo habían hecho, de fe en fe. Tendrían que ir de luz en luz, de verdad en verdad, para poder ser purificados y santificados de los errores que ellos habían recibido desde el paganismo y desde la Iglesia Católica. Acuérdense que la Biblia dice, ¿verdad?, que la luz de los santos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la luz se refiere a la verdad, porque Jesucristo dijo también
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces necesitaban ser purificados por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la luz, por mantener la fe, ir de fe en fe, porque la fe es por la palabra de Dios. Miren lo que dice, esto mismo que estamos hablando, está resumido o explicado de otra forma en el libro de Primeros Escritos. En la página 249 encontramos un tremendo pensamiento inspirado por Dios que nos muestra cómo era necesario la victoria que les faltaba al pueblo, a Filadelfia, a los que estaban en Filadelfia, para alcanzar la promesa, era recibir el mensaje del tercer ángel. Dice allí dice el testimonio de Jesús lo siguiente, y leo: una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaban en su interior. Hablando de los que estaban allí en el chasco. Una santa luz brillaba en sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaba en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen. Aquí está describiendo justo antes del chasco, justico antes del chasco. Todavía no estaban en el chasco, pero sigamos leyendo. Jesús les pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Vi que estos que aguardaban, noten, estos que aguardaban, se refiere entonces justo antes del chasco, los que estaban aguardando la segunda venida de Cristo. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores. Ahí está la explicación. Ellos estaban esperando que Jesús viniera, anhelando que Jesús viniera. Habían trabajado bastante para que Jesús viniera, habían invertido mucho, habían invertido todo el dinero de sus vidas para imprimir literaturas, para comprar imprenta, para enviar misioneros, para avanzar pues en la obra, porque ellos estaban plenamente convencidos que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Y estaban, fíjense que sin embargo ellos tenían paz, dice allí lo que acabamos de leer, una luz brillaba en su rostro, tenían paz y tenían gozo. Un gozo que reinaba en su interior. Sin embargo, Jesús manda a los ángeles a un cometido especial, que lo fuesen y lo fortaleciesen porque se acercaba la hora de la prueba. Venía la hora del chasco. ¿Y por qué tenían que ser probados? Aquí dice el espíritu de profecía, dice que vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo y no estaban exentos de errores. ¿Por qué? Porque todavía tenían errores que luego fueron limpiados por el mensaje del tercer ángel. Vamos a seguir leyendo. No estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y la bondad de Dios que manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Primeros Escritos, página 249. Aquí está la explicación. Aquí está la explicación de por qué ellos todavía no estaban preparados para recibir a Jesús. Aunque tenían, como ya leímos, ¿verdad? Tenían paz y gozo, sin embargo, no estaban exentos de errores. ¿De qué errores? De errores que ellos habían recibido de los paganos y papistas, y que Dios quería limpiarlos, ¿para qué? Para que pudieran guardar todos sus mandamientos. Así como no guardaban los mandamientos de Dios. Tenían todavía un punto más que vencer, tenían que recibir el mensaje del tercer ángel. Amén. Amén, amén. El mensaje del tercer ángel vino justamente para eso. Vino para purificar al remanente de Filadelfia de todavía la reminiscencia de errores paganos y papistas que estaban allí. ¿Cuáles son, si lo vemos a grandes rasgos? Bueno, ellos, el mensaje del tercer ángel, cuando llega el mensaje del tercer ángel, ellos comienzan a entender quién era la bestia, quién era la imagen, qué era la marca de la bestia.
Ellos luego entienden, en 1848, entienden finalmente los mandamientos de Dios, entienden el sábado, el sello de Dios y la marca de la bestia. Por eso que ellos todavía no estaban preparados. ¿Qué guardaban ellos todavía? ¿Qué día guardaban ellos todavía en el momento que estaba en la expectativa? Todavía guardaban un domingo. Todavía guardaban un error transmitido por el paganismo y el catolicismo. Ellos lo tenían en su fe y en su práctica. Tenían que recibir el mensaje del tercer ángel que los purificaba de esos errores. Sin embargo, como hemos mencionado, ¿verdad?, en otros estudios, ellos, en el contexto del mensaje de los tres ángeles, ellos ya para 1848 habían recibido y estaban predicando los mandamientos de Dios. Sin embargo, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 195, el testimonio de Jesús da un testimonio a través de la Elena de White que nos deja entrever que todavía para 1888 todavía faltaba un punto fundamental del mensaje de los tres ángeles. Leemos: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados. Desde el 48 hasta el 88, llevaban ellos 40 años predicando los mandamientos de Dios, predicando acerca del sábado. Sin embargo, durante estos 40 años, Elena de White desnuda, en esta cita que estamos leyendo, algo que todavía faltaba del mensaje del tercer ángel. Leemos: los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio, amén, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud, dice la de White. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Entonces ella deja aquí desnuda y es una radiografía precisa de la condición del pueblo adventista, no de ahorita, de 1888. Dice que de los tres ángeles han predicado todo, hasta los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero todavía faltaba algo que dice ya tajantemente no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día. ¿Y qué era lo que faltaba? La justicia de Jesús. ¿Qué era lo que faltaba? La fe de Jesús. Se hablaba de la fe de Jesús, dice ella, pero no ha sido entendida. Se mencionaba porque estaba en Apocalipsis 14:12. Y ellos predicaban Apocalipsis 14:12. Hablaban de ella, pero no la entendían. No entendían, ni proclamaban, ni recibían la justicia de Jesús. Y por tanto, todavía no habían recibido el mensaje del tercer ángel completo. Y por eso es que dada esta situación del pueblo, se manifestó un formalismo en la iglesia. Ella lo dijo. Vamos a leer ahora en la review evangelical del 15 de febrero de 1887. Hay demasiada formalidad en la iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe. Sin embargo, ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje, pero cuando el maestro la examinó, la encontró desprovista de frutos. Entonces, una higuera llena de hojas, pero sin frutos. Y un mes más adelante, el 22 de marzo del mismo año, dice lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan amén, solamente en respuesta a la oración. Y dice aquí, más adelante continúa diciendo: mientras la gente está tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. Entonces aquí vemos cómo de forma, si comparamos las citas que hemos leído, desde las citas que estaban el pueblo aguardando, ahora a
44 años más tarde, vemos cómo ha cambiado. La que leímos de 1844, la que leímos justo antes del 22 de octubre, dice que había una santa luz que brillaba en sus rostros, que denotaba la paz y un gozo. Y que reinaba el gozo y paz en su interior. Ahora, la cita que leemos muestra a los adventistas totalmente cambiados, totalmente fríos, totalmente en formalidad, con un rico follaje de hojas, pero sin un solo fruto. Entonces vemos cómo ha ido el cambio. Ha habido un cambio que ha experimentado Filadelfia y vamos a descubrir cuál es ese cambio. La condición que se presenta, la condición que estamos aquí entendiendo que ya se está experimentando en el pueblo adventista para este año, es que nos muestra que se habían vuelto la Odisea. La iglesia, el pueblo adventista de Filadelfia se había vuelto la Odisea. En el libro, en la Review and Herald, 26 de agosto de 1890, dice tristemente estas palabras: desde la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He escuchado el reproche de Dios a quienes se sienten tan satisfechos, que no conocen su destitución espiritual. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos para no ver, pero el cerrar los ojos a la luz encierra un gran peligro ahora, y el apartarse de Cristo sin sentir necesidad de nada, como la que existía cuando Él estuvo en la tierra. 2 años después del Congreso de 1888, ella escribe esto, y nos muestra ahora sin que le tiemble el pulso, que describe que la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. Ya definitivamente han pasado de ser Filadelfia a ser la Odisea. Es decir, avanzaron, pero cuando se toparon con la fe de Jesús, cuando la fe de Jesús llega en 1888, no vencieron en recibir la fe de Jesús. No vencieron en recibir la justicia de Cristo Jesús. ¿Cómo fue esto? Bueno, la cita clásica y famosa que se menciona acerca de lo que ocurrió en Minneapolis lo explica, dice el Testimonio para los Ministros, página 91, lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de esa condición de tibieza. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía un objetivo, un propósito, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y ahora describe la condición. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, encontramos que esa es la precisa descripción que se da de la Odisea. Dice el versículo 20 de Apocalipsis 3, hablando de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? A la puerta. A la puerta, no está dentro. Y que no está dentro lo sabemos por lo que él continúa diciendo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando vemos este versículo nos damos cuenta, amén, nos damos cuenta lo mismo que dice Elena de White. Habían perdido de vista a Jesús. Jesús ya no estaba en sus corazones. Jesús estaba afuera de la puerta esperando, porque él dice: yo estoy a la puerta y si me abres yo entro. Es decir, que estoy afuera. Yo estoy afuera, yo todavía se han olvidado de mí, me sacaron de la casa, pero yo no me he querido ir todavía. No me he querido ir de la casa, estoy a la puerta. Estoy afuera de la puerta, pero no me he ido completamente de la casa, estoy llamando. Y si alguno oye y logra abrir la puerta, yo entonces entraré a él,
cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, lo que está diciendo la hermana Guay, la iglesia dice muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Qué necesitaban? La cita de testimonio para los ministros continúa diciendo, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Mis queridos hermanos y hermanas, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, fuerte pregón, y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu, lluvia tardía. La Odisea es la Odisea y sigue siendo la Odisea porque no ha recibido el mensaje de la justicia de Cristo Jesús. Porque no ha recibido el mensaje dado por Dios a su pueblo por medio de Wagner y Jones. Por eso es que la Odisea ha sido la Odisea y permanece en la Odisea. En el versículo 15 de Apocalipsis 3 dice de la Odisea, yo conozco tus obras. Yo conozco que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Aquí el Señor desnuda, con estas otras palabras, a la Odisea, a los adventistas que no tienen la fe de Jesús. La Odisea representa a los adventistas que no tienen la fe de Jesús. Los adventistas que tienen los mandamientos de Dios, pero no tienen la fe de Jesús. Que no tienen la justicia de Cristo Jesús. Que no han entendido, que quizás puede ser que mencionen la fe de Jesús, pero que todavía no han entendido qué es la fe de Jesús. Y porque no tienen la fe de Jesús, su experiencia es tibia. Yo conozco tus obras. Ojalá fueses, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. La Odisea es tibia en su fe. Y lo terrible de esto es que la advertencia terrible de la Odisea es la que se encuentra en el versículo 16, que dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, dejaré, acuérdense la promesa que hizo Jesús, el que me confesará aquí en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús está intercediendo. Jesús tiene nuestros nombres en su pecho, en el pectoral. Y nos tiene en su boca porque cada día nos confiesa, Él es mi Hijo. Él profesa mi nombre. Pero llegará un punto en el que dice aquí que si permanecemos en esa tibieza laodicense, si permanecemos guardando los mandamientos de Dios, pero sin la fe de Jesús, sin la justicia de Jesús, entonces llegará un punto en el que Él va a vomitarnos de su boca, si estamos en esa condición. ¿Amén? Amén. ¿Y cuál es la condición? Bueno, sigamos leyendo la Odisea. Dice, versículo 17, ¿por qué somos tibios? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición laodicense. El laodicense es orgulloso. Es orgulloso porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces tu condición. Es el orgullo laodicense. El orgullo de que nos jactamos de que creemos que tenemos toda la verdad, y cuando alguien nos viene a decir algo, ya yo me sé todo eso, ya yo tengo todos esos libros, yo tengo el espíritu de profecía para que yo necesite todas las cosas. Yo tengo 20 años estudiando en la escuela sabática, yo no necesito que tú me digas nada. Yo soy rico y me he enriquecido. El orgullo espiritual. Y por ese orgullo permanecemos en qué condición? Desventurados,
miserables y pobres. Desventurado es la palabra, desventurado y miserable y pobre, se refiere a lo que dice el Romanos 7. Romanos 7, que es algo que tenemos que leer rápidamente para que entendamos qué es desventurado, dice Romanos 7, versículo 22 al 24. Ahí está lo que significa ser un desventurado, miserable y pobre. Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto se aplica no a los evangélicos, porque los evangélicos no se deleitan en la ley de Dios. Los evangélicos se deleitan en decir que la ley de Dios está abolida. Los únicos que se deleitan en enseñar los mandamientos de Dios somos los adventistas. Entonces, cuando aquí Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, se refiere a los judíos y a los adventistas. A los judíos del tiempo de Cristo, porque también ellos se jactaban de la ley de Dios. Y ahora se significa a los adventistas que también nos deleitamos en la ley de Dios. Ahora miren el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque nos deleitamos en el hombre interior de la ley de Dios, sin embargo en el cuerpo, en la carne, hay otra ley que nos domina, que nos lleva cautivo. Un cautivo es alguien que está sin libertad. Entonces en la Odicense se deleita en la teoría de la ley, pero en la práctica la desobedece. Versículo 24. Esa condición de deleitarse a la ley de Dios en la mente, pero transgredirla en el cuerpo, es una condición miserable, porque el versículo 24 dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La Odisea es miserable. Amén. Así es, la Odisea es miserable, porque la Odisea conoce la ley de Dios, pero practica la ley del pecado que está en sus miembros. Y en esa dicotomía espiritual, en esa dicotomía espiritual, se siente miserable, desventurada y miserable, pero solamente se siente aquel que ha entendido esto, porque ahora lo más terrible de la odicense es que no sabe que esa es su condición. No sabes, no conoces que eres un desventurado y miserable. Cuando nosotros cuando esa es nuestra experiencia, y nosotros no nos sentimos mal por esa experiencia, sino que nos jactamos de ser la odicense, ahí sí que estamos miserables. En otra condición de la Odisea, dice Apocalipsis, ¿verdad? Además de decir que somos desventurados, miserables y pobres, dice Apocalipsis que la Odisea es ciega. Es ciega. Ciega porque no ve. No ve, no conoce su condición. Es lo que leímos. No sabes que eres un ta. No conocemos nuestra condición, no vemos. No nos vemos como Dios nos ve. Y por eso estamos ciegos. Totalmente ciegos. Y luego dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudos. Desnudos estamos en sentido espiritual. Estamos como estaban justamente Adán y Eva justo después del pecado. Desnudos. Desnudos, sin la justicia, sin la ropa de justicia que debemos tener. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? El pueblo laodicense. ¿Qué necesitaba la Odisea? Bueno, 3 cosas. ¿Verdad? Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 3. 3 cosas necesitamos nosotros como laodicense. Versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces necesitamos, amén. 3 cosas necesitamos. Comprar colirio. ¿Para qué? Para ver nuestra real condición. Porque lo más terrible, porque cuando Adán y Eva
se dieron cuenta que estaban desnudos, fueron a buscar una solución. La solución fue mala, pero lo menos ellos fueron a buscar una solución. Peor es la Odisea, que la Odisea ni se da cuenta que está desnuda y se jacta de su situación. Es decir, es como que usted vaya a una fiesta de gala y usted vaya así con aquel orgullo de que usted es el mejor, porque eso es la condición odicense del orgullo, y usted no se dé cuenta que está desnudo. Los demás lo vean desnudo, qué vergüenza, y usted no se da cuenta de esa desnudez. Entonces lo primero que necesitamos es ver nuestra real condición, por eso necesitamos comprar colirio. Entender que no hay jactancia. Lo segundo que necesitamos entender es que no debe haber jactancia en decir que somos laodicenses. Es como que usted diga, ay, me siento orgulloso de ser un ciego, me siento orgulloso de ser un desnudo, de estar desnudo, me siento orgulloso de ser un miserable. ¿Quién se enorgullece de eso? Y muchas veces nos jactamos, o se jactan. Somos la última iglesia y no hay otra iglesia. Debería darnos vergüenza ser laodicense. Debería darnos vergüenza reconocer que somos laodicenses. Deberíamos decir eso casi que con la voz entrecortada, de pena. Y darnos cuenta, más bien, que si seguimos siendo tibios, seremos vomitados de la boca del Señor. Y lo tercero es ver que la solución está en comprar el oro afinado en fuego, que es una fe pura, una fe probada. Que necesitamos comprar vestidos blancos. ¿Y qué significa comprar vestidos blancos? Necesitamos la justicia de Cristo, necesitamos la fe de Jesús. Por eso es que la hermana White dice que el mensaje dado por Wagner y Jones tenía como objetivo dirigir nuestros ojos a Cristo Jesús, a su divina persona. Y más adelante, en una carta, ella fue más precisa, en la carta 24 de 1892, dice, el mensaje dado por Arthur Jones y Wagner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Ahí está, hermanos. Ahí está la clave. El mensaje que necesitamos para salir de la Odisea ya fue dado. Es el mensaje que Dios envió a través de Wagner Jones. Y ahí entendemos muchas. Amén, hermana. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros nos vemos y nos preguntamos ¿por qué seguimos siendo laodicenses? La respuesta está entonces en la punta de nuestros labios, de nuestra lengua. ¿Por qué seguimos siendo laodicenses? Porque no hemos aceptado el mensaje dado por Wagner y Jones. Así de simple, así de sencillo. El mensaje que Dios envió a través de estos mensajeros no lo hemos aceptado. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? ¿Por qué aún seguimos siendo parte de la Odisea? Porque no hemos recibido la fe de Jesús. Esa es la respuesta. Porque no hemos recibido el mensaje de 1888. Mientras estemos así, renuentes, o temerosos, o rodeando el mensaje y no entrando directamente al mensaje, seguiremos siendo la Odisea. Y mientras seamos la Odisea, aún no estamos preparados para hacer la obra que tenemos que hacer, y por tanto Jesús no vendrá. Porque nosotros somos, dice la Biblia, ¿verdad?, los que aceleramos o retardamos la venida de Cristo. De hecho, es ampliamente conocido que la hermana Juan dijo que si se hubiese aceptado este mensaje, ya Cristo hubiese venido. Y lo dijo en su tiempo, no lo dijo ahorita, lo dijo en su tiempo. O sea, ya en su tiempo, antes de que envejeciera, Jesús hubiese venido. Si se hubiese aceptado el mensaje de 1888. Y seguimos dando vuelta, hermanos, en este desierto por nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque no creemos en el mensaje que Dios envió. No creemos en los mensajeros que Dios envió. ¿Cuántas veces yo no me he cansado de, cuando se presenta este tema, a los corporativos y a muchos que no son corporativos, pero que también están todavía con esas ideas corporativas? Me he encontrado con que siempre sale a colación, pero es que Wagner y Jones se perdieron.
Ajá, pero ¿qué tiene que ver, como dirían en mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? No tiene que ver, sí, está bien, ellos se pudieron haber perdido, pero eso no significa que el mensaje que Dios les dio, era cierto, y era un mensaje verdadero y un mensaje necesario. Pero ¿por qué se dice eso? Se dice eso con el objetivo de opacar ese mensaje. Con el objetivo de que la gente tenga miedo de recibir ese mensaje. Porque si ellos trajeron este mensaje y se perdieron, es la mente humana como razona, si ellos trajeron este mensaje y se perdieron, si yo recibo ese mensaje, también me pierdo. Cuando más bien lo contrario es lo que dice el Espíritu de Profecía. Si recibimos la fe de Jesús, es que saldremos de la condición laodicense. Y si rechazamos ese mensaje que ellos trajeron, entonces a la final permaneceremos tibios y seremos vomitados de la boca del Señor. Y allí sí nos vamos a perder. Estamos dando vuelta en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando se menciona esta historia de la vuelta en el desierto? ¿Qué fue lo que pasó? Justamente algo muy parecido. Justamente enviaron 2 espías, que los 2 espías puedan representar a ese congreso de la Asociación General, y ellos trajeron, todos vieron cuál era el terreno que Dios les había mandado a conquistar, y trajeron esa fruta, trajeron las hermosas pruebas de lo glorioso y maravilloso que era la Canaán. Un racimo de uva traído entre 2 personas, 2 hombres. Imagínense ustedes, tamaño de racimo y tamaño de uva. O sea, una tierra bien, o sea, ninguna tierra ningún terreno hoy día sobre la tierra produce uvas como esa, es decir, que será un terreno sumamente fértil. ¿Y qué era el objetivo? Traer la evidencia. Eso era, lo que ellos trajeron eran las jarras del Espíritu, el adelanto de las cosas hermosas que iban a probar de esa tierra prometida. Pero como todo de Dios tiene un desafío, como todo tenía un costo. ¿Y cuál era el costo? Tenían ellos que librar una batalla contra los usurpadores de la tierra, contra estos cananeos que vivían, contra estos hijos de Anac, que eran gigantes. Ellos en lugar de ver lo positivo, lo bueno, vieron lo negativo, vieron los desafíos, y se vieron a sí mismos como langostas y dijeron, no podemos, no podremos. Ahí está. ¿Y qué fue lo que es el mensaje de la justicia de Cristo? El mensaje de la justicia de Cristo no es otra cosa que, como lo dice aquí mismo, el testimonio de los ministros, le vamos a leer esa parte que no leímos, miren lo que dice. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado, antes de eso, antes de lo que leímos, dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y aquí está lo que quiero decir. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto en el contexto que estamos mencionando? Bueno, el gigante que mucha gente ve, que la gente mundana ve, que los católicos ven, que los evangélicos ven, y que hoy día la mayoría de los adventistas ven, ese gigante es imposible de vencer, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Ese es el gigante. Es imposible que guardemos perfectamente la ley de Dios. Y ya nadie cree en la perfección. Y siempre sacan la excusa, pero es que Jesús lo hizo porque Jesús era Dios, porque Jesús era santo, es que eran otros tiempos, y bla, 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 y todas las miles y unas excusas, pero al final el denominador común es, no podemos guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Ese es el gigante. Pero aquí lo que nos presenta el mensaje de Vaughan Jones, el mensaje de Josué y Caleb, que justamente también eran 2, y Josué y Caleb eran los más jóvenes, así como Vaughan Jones eran los más jóvenes. El mensaje de estos 2 siervos, ¿cuál es? El que Dios les dio a estos 2 siervos, ¿cuál es el mensaje? Sí podemos, no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Si recibimos la justicia de Cristo, si recibimos la fe de Jesús, se va a manifestar en la obediencia a todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Amén.
Y por eso es que Jesús, entre las muchas cosas que Jesús vino a hacer, una de esas fue demostrar que en carne de pecado se puede guardar perfectamente la ley de Dios si contamos con con la presencia en nuestros corazones de la omnipotencia de Dios. Jesús lo dijo: las obras que veis que yo hago, no las hago yo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero eso es lo que no se cree. Se predica eso, y de esta vez le voy predicando eso, la gente no cree. No cree que Dios pueda hacerlo, ni en sus vidas. Es más, no creen que Jesús lo hizo. Es más, no creen que Jesús lo hubiese podido hacer si hubiese tenido carne de pecado. Y por eso se han inventado esa doctrina de que Jesús no tenía carne de pecado, para ellos justificar de que Jesús sí guardó la ley perfectamente. Pero la guardó porque él no tenía carne de pecado. Es decir, si Jesús hubiese, en su entendimiento, si Jesús hubiese tenido carne de pecado, ni el mismo Jesús hubiese podido guardar perfectamente la ley de Dios. ¿Se dan cuenta tremenda blasfemia que están diciendo? ¿Se dan cuenta tremenda incredulidad que están diciendo? No se puede. Al final el diablo tenía, para ellos, el diablo tiene razón y tenía razón. Pero no es así. Gloria a Dios que el mensaje de la Biblia, el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe, nos dice que sí es posible vencer. Ese es el mensaje, por eso es que el hermano hoy lo dice. Ese es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que va a hacer que las personas, católicos, mundanos, evangélicos, adventistas, de todas las religiones, comprendan, cuando lo acepten, comprendan que sí es posible vencer a esos gigantes. Y aferrarnos a la omnipotencia por la fe, conquistaremos esa Canaán. Ese es el mensaje, como dice aquí, en Evento de los Últimos Días. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Debe resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y Testimonio por los Ministros, página 299 dice: cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que sea comunicado al mundo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando tomando las riendas en sus propias manos. Cuando la obra avance bajo la unión de ese cuarto ángel que se une al tercero. Pero ese cuarto ángel, esa gloria, ya lo leímos, es el mensaje de 1888. Y eso no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos temerosos y no hemos recibido, no hemos creído en este mensaje. ¿Saben qué? El diablo también ha hecho su labor. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la cita. Vamos a leer la cita y hacer un énfasis particular de algo que también nos muestra lo que ha hecho el diablo, para que el pueblo no acepte este mensaje. La cita dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios envió un mensaje a través precisamente de unos mensajeros, Waggoner y Jones. Pero en ese momento todavía estaba viva Elena de White y algunos de los pioneros. Y Dios no envió, óigame bien, Dios no envió este mensaje ni por medio de los pioneros, ni por medio de Elena de White. Muchos a los que se les predica esto, dicen: no, estos se perdieron, y yo para qué voy a estudiar lo que ellos escribieron, ya tenemos el espíritu de profecía y ahí está todo. No, hermano, así Dios no obró. El espíritu de profecía estaba habitando en Elena de White, y sin embargo Dios levantó a otros mensajeros con un mensaje especial.
Y Dios le dio a ellos esa encomienda. Y Elena de White estuvo allí como testigo para decir, eso es de Dios. Pero ella no fue enviada a explicar ese mensaje. Entonces, es como que usted diga, por colocar un ejemplo, ¿para qué yo me voy a leer el Evangelio de Juan si lo que Juan dice ya lo dicen Mateo, Marcos y Lucas? No, yo no voy a leer, y usted arranque el libro de Juan de la Biblia y usted se quede solamente con los 3 evangelios en lugar de los 4 evangelios. ¿A usted le parece que eso es coherente? En ningún momento. Si Dios envió 4 evangelios por 4 mensajeros distintos, tenemos que estudiar los 4 evangelios. Cada quien da una óptica que no da el otro, aunque hablen de lo mismo. Y cuando usted compara los 4 evangelios, usted se da cuenta. Es más, sobre todo, el que es mucho más distinto que los otros evangelios es Juan. Juan le da un énfasis particular a su historia de Jesús que no la da ni Mateo, ni a Marcos, ni Lucas. Bueno, eso en un sentido ilustra esto que estamos mencionando. Dios levantó a Elena de White, pero Dios también dio este mensaje, precisamente este mensaje, no lo dio por medio de Elena de White, no lo dio por medio de los primeros, sino por 2 pastores, Waggoner y Jones. Y tenemos que ir a estudiar el mensaje a través de los mensajeros que Dios lo envió. Y con esto me da la idea para lo otro, que quiero decir a continuación. Tampoco el mensaje de la justificación por la fe lo dio Leroy Edwin Fromm. El mensajero que Dios envió tampoco fue M.L. Andreasen. Y más cercano a nosotros, el mensaje que Dios envió a su pueblo no lo envió a través de Morris Benden, ni a través de Gullón, ni a través de Gambetta, ni a través de Doug Batchelor, ni a través de Restrepo, ni a través de Stefan Bohr, ni a través de David Gates, ni a través de ninguno de ellos. Dios lo envió a través de los pastores Waggoner y Jones. Es decir, ninguno de estos que ya he mencionado y algún otro que no están aquí en esta lista, pero que usted puede conocer, ninguno de esos fueron comisionados por Dios a dar ese mensaje de justificación por la fe. ¿Por qué tanta reticencia a recibir el mensaje tal y como Dios lo envió? Algo hay. Y quiero leerle un versículo de la Biblia, que está en el libro de Mateo, por cierto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y allí Jesús le dijo a los discípulos algo que debemos nosotros tomar en cuenta porque es lo que el Señor establece. Mateo capítulo 10 dice en 10:14, Mateo 10:14, entre las instrucciones que le da Jesús a los apóstoles en su primera misión, les dice, Mateo 10:14, cualquiera que no os recibiere y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. ¿Se dan cuenta? El Señor está diciendo aquí que hay un castigo terrible cuando usted no acepta al mensajero que Dios envía. Y más adelante, en el mismo Mateo 10, capítulo 10, pero esta vez en el versículo 40, está un versículo aún más contundente. Hablando de los discípulos, Jesús dice, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Amén. 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 Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que si usted rechaza a los mensajeros que Dios envía, usted está rechazando a Cristo. Si Cristo envió a alguien, si Cristo envió a los apóstoles, y usted rechaza a los apóstoles, usted está rechazando a Cristo porque fue Cristo quien lo envió. Si aquí dice la profeta, si aquí dice Jesús, si Jesús testifica a través de Lenguay que Dios envió a Waggoner y Jones, y usted no recibe a estos mensajeros porque usted no quiere leer esos libros, tales como ellos nos dieron, usted está rechazando a Cristo. Y usted dice, no, a mí me gusta más
Los 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Benden. ¿Y dónde dice Elena de White que Dios envió a Morris Benden? ¿Dónde está eso? No, Dios envió fue a Morris Young, no envió a Morris Benden. No, pero es que el mensaje de la justificación por la fe ya lo recibimos. Cuando, eso es lo que predica Bullón. ¿Dónde dice Elena de White que Dios envió a Bullón a ese mensaje? Es más, si Bullón estuviese dando ese mensaje, si ese fuese el mensaje verdadero, la iglesia ya no fuese más la Odisea, ya la iglesia fuese Filadelfia, ya hubiese descendido el poder de la lluvia tardía y tuviese la iglesia dando el fuerte pregón. Pero el hecho de que no está sucediendo nada de esas cosas, quiere decir que el mensaje que predica Morris Benden, Bullón y todos los demás que en la lista, no es el mensaje de la justificación por la fe verdadero. Es un mensaje falso. Porque el mensaje va a cumplir lo que está profetizado. Es el mensaje que ha de ser acompañado por la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y es el mensaje que arranca a la gente de ese estado de tibieza. ¿Y acaso la gente por el mensaje de Morris Benden y de Bullón ha cambiado su orgullo espiritual? En ningún sentido. Aunque Wagner y Young están muertos, sus obras continúan y hablan y siguen dando el mensaje. El énfasis que quiero dar, hermanos, es que tenemos que recibir el mensaje por medio de los mensajeros que Dios envió. Es decir, tenemos que abocarnos a estudiar este mensaje directamente de los libros que ellos escribieron. Abocarnos a ver cuál es el mensaje. No diseccionar el mensaje porque otros diseccionan el mensaje. No, que Dios solamente dice que Dios envió es el mensaje de justificación por la fe de lo que ellos predicaron, pero lo otro que ellos predicaron en el Congreso, eso no era de Dios. ¿Dónde dice eso Elena de White? La única profeta que tenemos es Elena de White. Y ella no dice que la mitad del mensaje que ellos enviaron era bueno y la otra mitad era mala. No. No, que lo que ellos dijeron de la naturaleza humana de Cristo, eso no es el mensaje. ¿Cómo que no? Si esa es la base del mensaje. Y otros dicen, no, pero es que lo que dijeron Wagner y Jones de la naturaleza divina de Jesús, ese no es el mensaje. ¿Dónde está eso escrito? El mensaje es Cristo y su justicia. Es conocer a Cristo como lo predicaron ellos y conocer la justicia de Cristo como la predicaron ellos. ¿Por qué? Porque esas dos verdades se las dio Dios para que se las diese a su pueblo. Y justamente estamos como estamos porque no queremos aceptar el mensaje, o aceptamos parcialmente el mensaje, o rechazamos parcialmente y estamos buscando, pero ¿saben qué es lo que está detrás de todo eso? Incredulidad. Eso es el resumen de nuestra situación, y es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no pudieron entrar los judíos a la tierra prometida? Por su incredulidad. Eso es todo, porque la incredulidad es el padre de la rebelión. Porque Dios, como te dice a ti algo y tú lo crees, implica obediencia. Dios les dijo a ellos, conquistemos la tierra. Ustedes pueden, yo estoy con ustedes, conquistemos la tierra. La obediencia, ir a batallar. Y la fe, Dios nos va a dar la victoria. Como no creyeron, no quisieron ir a la batalla, se rebelaron, a tal punto que querían apedrear a Josué y a Caleb. Y como los pioneros, los líderes de 1888, los líderes de la iglesia en ese año, no creyeron, ¿qué hicieron? En un sentido espiritual, apedrearon a Wagner y Jones, se opusieron al mensaje, a tal punto que luego mandaron a Elena de White a Australia, mandaron a Wagner a Inglaterra y ellos no ganaron en Estados Unidos. O sea, vivieron eso, divide y vencerás. Y hoy día, ¿qué hace la gente? Bueno, la gente, quiero decir, el pueblo adventista en general, ¿qué hace? No acepta esto, es incrédulo a esto, y se despierta un odio satánico a todos aquellos que queremos predicarle este mensaje. Es un odio terrible, como el mismo odio que tenían los judíos sobre los discípulos. Fíjense que en Mateo capítulo 24 Jesús profetiza, y este será otro estudio que daremos en otra oportunidad ya mediante, entre las 7 señales antes de la abominación asoladora
que también tiene que ver con las 7 señales antes de la ley dominical. Una de esas señales, dice el versículo de Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eran aborrecidos los discípulos por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué los aborrecían? ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los mataban? Por Cristo, por el nombre de Cristo. Porque ¿cuál es el mensaje de los discípulos? El mismo mensaje de Pablo luego de convertido. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de la justificación por la fe de Cristo. Ahí lo vemos en el congreso que hicieron en Jerusalén. Decía ellos, todos aquellos que por la ley no han podido ser justificados, somos justificados los que creemos en Cristo. Fíjense que el mismo, la controversia en los pies de los apóstoles es lo mismo, es un asunto de justificación. Y Pablo dice en Romanos 10, porque yo les hablo de mi pueblo, dice Pablo, porque tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso lo dice Romanos 10, 3. En la controversia era la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Cristo, nuestra justicia. Y ellos no aceptaron a Cristo. ¿Pero a cuál Cristo? Al Cristo de la Biblia. Ellos esperaban un Mesías, pero un falso Mesías, un falso Cristo. Y por tanto una falsa justificación. Y cuando vino el verdadero Cristo, lo rechazaron. Y lo mismo ha pasado aquí, y está pasando. La iglesia, a través de Frum, y de Morris Benden, y de Bullón, y de todos estos otros predicadores, han establecido un falso Cristo, que no es el Cristo de Wagner y Jones, que no es el Cristo de la Biblia, que no es el Cristo de la fe de Jesús. Y por eso es que cuando se menciona y se predica del verdadero Cristo y de su justicia, entonces cuando viene un odio satánico, un odio de la gente, se opone a esto, se opone al mensaje, y si tuviesen la oportunidad nos apedrearían, hermano. Pero vamos a culminar aquí de este tema con una visión positiva, porque a pesar de todo lo que estamos diciendo, la profecía se va a cumplir. Amén. Amén. La profecía se va a cumplir porque la profecía dice, este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz. La profecía dice que será proclamado en alta voz. A pesar de todas estas controversias, a pesar de tantas voces que dicen unas cosas, que dicen otras, a pesar de tanta confusión que hay, dice que este mensaje, tal como lo dieron ellos, ese será proclamado en alta voz y será acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Es decir, que al final, si nosotros recibimos ese mensaje, en los que recibamos ese mensaje, la obra se va a cumplir. ¿Cuál obra? Vamos a experimentar un reavivamiento y una reforma que nos va a sacar fuera de la condición laodicense. Vamos a experimentar a Jesús entrar en nuestras vidas, porque ya lo leímos, Jesús está fuera, llamando. Cuando recibimos ese mensaje, Jesús va a entrar en nuestras vidas y vamos a experimentar el verdadero amor de Dios, el amor ágape y el verdadero amor fraternal, que es el amor fileo. Y por ahí viene Filadelfia, porque Filadelfia significa amor de hermano. El amor de Dios es el amor de hermano. Vamos a experimentarlo cuando Cristo entre en nuestras vidas. Y dejaremos de dar vueltas en el desierto y vamos a conquistar la tierra prometida. Así como los niñitos de aquella generación que fue incrédula y no quiso entrar, ellos cuando crecieron, llegó un momento, ellos tuvieron el desafío y al final ellos sí creyeron y ellos sí entraron. Y eso mismo es para nosotros, en la promesa es para nosotros, los hijos, espiritualmente hablando, de aquellos que en el pasado no creyeron y no entraron. Todos han muerto en este desierto y siguen muriendo muchos en el desierto. Pero el desafío que Dios nos da a nosotros es que nosotros, si aceptamos ese mensaje de 1888, tal y como fue dado por medio de los mensajeros que Dios envió, si nosotros nos aceptamos, nosotros vamos a salir de la condición laodicense y vamos a convertirnos en parte de Filadelfia. Y luego
de Filadelfia a ser de los 144,000. Esa es la promesa, querido hermano. Esa es la promesa, hermana. Y la pregunta que se hace, ¿queremos salir de la Odisea y ser de Filadelfia? ¿Hay alguno que quiera salir de ser la Odisea, que reconozca que todo lo que hemos estado, lo que dice el testimonio acerca de la Odisea, y que el mensaje para salir de la Odisea es el mensaje de Wagner y John, hay alguno que quiera salir y ser parte de Filadelfia? ¿Hay alguno, hermano, entre nosotros? ¿Hay alguno que quiera recibir el remedio de Dios dado a la Odisea en 1888? ¿Será que creemos que el médico divino, Cristo, nos cubre de nuestra enfermedad laodicense? ¿Será que nosotros queremos recibir el remedio de salvación por medio de los mensajeros que Dios envió, que Cristo envió? Amén. ¿Hay alguno que quiera responder de forma positiva a esta pregunta? Amén. ¿Hay alguno? Amén. 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 Entonces, hermanos, que Señor nos bendiga y que esta reflexión nos ayude a entender el punto principal y a buscar ardientemente estos mensajes. A leer esto, miren, hay una página gratuita en internet, se llama www.libros1888.com, libros1888.com. Están todos los libros en español, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los que Wagner y John escribieron en torno a este mensaje. Y está lo que ellos dijeron del Cristo que ellos predicaron, es cuál era el Cristo en su naturaleza divina, cuál era el Cristo en su naturaleza humana, y cuál es la justicia de Cristo, y cómo hacer de Cristo nuestra justicia. Está allí, es gratuito, no hay que gastar un solo centavo de ningún dinero, gratuito totalmente. Usted lo baja, usted lo estudia en oración, y Dios le va a mostrar cuál es el verdadero Cristo y cuál es la verdadera justicia de Cristo. Y si nosotros lo conocemos, lo entendemos, lo recibimos, la promesa se va a cumplir, se va a manifestar. Eso en una obediencia a los mandamientos de Dios. Vamos a recibir el poder de la lluvia tardía y vamos a estar capacitados para dar ese fuerte pregón. Y entonces, mi querido hermano, ahí sí es verdad que vamos a hacer el fuerte clamor final, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Vamos a cerrar entonces. Yo no sé si en esta parte no hay preguntas o si se hace preguntas, hermana. O cerramos con una oración y concluimos. Hermano, vamos a tener una oración y luego de ahí los sacamos de mudo para que puedan hablar. Ok, vamos a hacer la oración entonces. Oremos, querido Padre que moras en el alto cielo, una vez más estamos agradecidos por tu palabra, por tu testimonio, por el testimonio de Jesús que nos has dado a esta última generación, por el cual pudimos, Señor, y hemos podido comprender muchas cosas de la palabra, de nuestra experiencia y de nuestra historia, y que nos ha mostrado, Señor, la condición en la que nos encontramos. Pero más que la condición, nos ha mostrado la salida, la luz al final de este túnel. Ayúdanos entonces, Señor, a no seguir temerosos y dando vueltas, sino a abrazar con fe este mensaje que tú enviaste. Con confianza, con esa confianza que nos da la profeta, que nos dice tajantemente que es el mensaje que tiene tu aprobación, que tú has aprobado y que tú esperas bendecir. Que no tengamos duda de eso, Señor. Que dejemos a un lado las voces contradictorias que nos dicen una cosa y otra de estos mensajes y de estos mensajeros. Y que solamente escuchemos tu voz, la voz del testimonio de Jesús. Y así, Señor, podamos entonces comprender esta verdad de Cristo y su justicia. Y podamos entonces hacer de Cristo nuestra justicia. Escucha, Señor, nuestra súplica. Escucha nuestra petición. No tomes en cuenta
ni nos deje de oír por nuestros pecados. Más bien, perdónanos, Padre. Hermano John Frank. Hermano John Frank, ¿me escucha? Vamos a esperar unos segundos. Hermanos, en lo que el hermano John Frank entra, vamos a poner el himno después de la batalla. Amén, hermano John Frank, ¿me escucha? ¿Aló, me oye? Sí, le escuchamos. Ok, aquí estoy ya de vuelta. Hermano John Frank, ¿me escucha? Totalmente, aquí estoy. Hermano John Frank, ¿me escucha? Te oigo. Hermano John Frank, voy a ponerlo. Hermano John Frank, se oye mucho ruido. Vamos, marque estrella 61, por favor. Hermano John Frank, ¿me escucha ahora? Ahora la escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora, adelante. Perfecto. Ya terminamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Sí, lo que pasa es que si lo quito de mudo hay un alboroto, o sea, mucho revoluciones, no y irreverencia. Y aquí estás entre 1, 2 o 3 a la vez a preguntar y se vuelve, y si lo pongo a ellos a marcar estrellas en turno, se le cae a usted la llamada. Yo quería comentar algo. ¿Cómo no? En cuanto a... ¿Me oye? Sí, le oigo. Sí, en cuanto a lo de Wagner y John,
no sé, yo pienso que no se perdieron, porque lo que predicaban ellos, pues, fue una verdad. Lo que pasa es que sucedió con ellos, como hicieron con la profeta de Dios, que la desterraron a Europa, y como están haciendo con nosotros hoy, como hicieron con el mismo Jesús, que le dijeron que tenía una actitud disidente. Y hoy, si usted muere Fernando, muere yo, de los que están llevando estas grandes verdades, ¿qué van a decir? Se perdieron. Porque estaban fuera de la iglesia, se perdieron. Por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Bueno, hermana, no sé. Yo opino exactamente lo mismo que usted. Yo tampoco soy creyente de esa leyenda que han tejido, de que se perdieron. Para mí también es algo que se han inventado para asustar a la gente. ¿Por qué? Porque como no estaban en la corporación, como no murieron en la corporación, entonces según ellos, según el libro La mano de Dios al timón, de Nocho Oliveira, entonces colocan, estos murieron en la fe y estos no murieron en la fe. Pero para ellos morir en la fe es morir dentro de la corporación. Entonces, evidentemente, yo soy partidario total de lo que usted acaba de decir. Yo también creo lo mismo. Amén. Eso es lo que nos han vendido, y como usted dijo, esto es una leyenda. Así como, hermano, así como nos vendieron que Cristóbal Colón vino aquí y ayudó a esto lo otro, verdaderamente eso es lo que nos ha vendido la historia. Pero nada, Daniel 12:10 dice, el entendido que entenderá. Vamos a tratar a ver si podemos abrir la línea. Hermano, vamos a pedirle por favor, pongan sus teléfonos en mudo, se lo pedimos por favor, porque hay hermanos que quieren quizás hacer alguna pregunta al hermano John Frank y entonces no se va a poder entender. Le pedimos por favor, póngalo en mudo. Solamente quítele el mudo cuando usted vaya a hablar. Vamos a ver, ¿alguien quiere hacer un comentario, una pregunta al hermano John Frank? Hermanos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario al hermano John Frank? Bueno, entonces, hermano John Frank, aparentemente pues todos entendieron. Y qué bueno si es así que entendieron. Hermano John Frank, le agradecemos un montón, el mensaje estuvo buenísimo. Dios lo bendiga, lo siga usando. Y esperamos, y a la hermana Santi, Dios la bendiga, le tenemos mucho cariño y respeto. Y esperamos poderlos tener por aquí nuevamente, hermano John Frank. Amén, así es. Estamos a la orden. Amén. Gracias por estar con nosotros. Hermana Santi, Dios le bendiga. Ya salió un momento. Bueno. Amén. Pues entonces, hermano John Frank, nosotros vamos a continuar aquí porque vamos a, luego del culto, continuamos con el tema de la oración. No sé, pues, si usted quiere quedarse y hasta aportar con algo, ¿no? No, voy a tener otro tema aquí con ellos que están esperando. Pues entonces, gracias de verdad, señor John Frank, Dios lo bendiga. Amén, saludos entonces, seguimos juntos de nuevo. Amén. Hermano, no se olvide.